La verdad que muy gentil de agradecer la diferencia para charlar un minuto con nosotros, pero usted dijo algo muy interesante hace un par de horas que dijo, si el gobierno hacía cambios en el gabinete, digamos, en esta preelección, lo definió en tres pasos muy importantes, digo, tardan en tener efecto real. La segunda es si no tiene un golpe de efecto público no sirven, y si se gasta esa bala ahora y sale mal para el 27 de octubre, el efecto político se malgastó. Es tan bueno como lo definió, porque ahora el problema lo tenemos todos los argentinos, Carlos. Totalmente así, claro, claro. Ahora digamos es una preocupación absolutamente generalizada sobre lo que está sucediendo en el gobierno, que ya venía con algunas complicaciones antes del 7 de septiembre, y el 7 de septiembre actuó como un acelerador, ¿no? Ujú. Por un lado de palpar que es una situación que en la opinión pública en la calle está difícil. Luego que los actores políticos empezaron a sacar conclusiones a partir de un dato muy objetivo, que es el resultado electoral. Ya no es no es una percepción, no es una encuesta, ¿no? Digamos, es un dato muy contundente. Y luego, obviamente, digamos, eso terminó disparando una cantidad de dudas en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo financiero, que le están complicando mucho el contexto de campaña de acá al 26 de octubre. Faltan 6 semanas, pueden pasar muchas cosas en 5 semanas, pero digamos precisamente lo que hace falta, digamos, es una reacción importante del gobierno, y suena un poco como estar entre la espada y la pared. Ahora, es tan importante como le digo, yo digo que Mariano recién está en la mesa, Mariano Luján, usted dijo que un par de semanas antes, o lo que significan 40 días antes de esta elección, que en definitiva no marca una elección presidencial, pero sí marca un momento clave para lo que es la discusión de lo que los argentinos necesitamos en el Parlamento, digo, dijo que los gobernadores no miran las cuentas, obviamente miran sus encuestas, y eso también es un valor agregado al problema, ¿no? Totalmente así, digamos, por eso los votos, las votaciones de esta semana en el Congreso, ¿no? Digamos, porque todo el mundo mira a cómo va a reaccionar el electorado. Ya, digamos, no, una TN más, una TN menos, digamos, ya no cambia la vida. En situaciones en donde los gobernadores yo creo que van a ser grandes actores de la segunda parte del mandato de Milei. Más allá del esquema Provincias Unidas, digo, me parece que hay algunos otros, digamos, que se pueden ir sumando por el camino. Entonces, en ese punto, me parece que el proceso, digamos, claramente se aceleró. Vamos a ir a un congreso seguramente más. Creo que las listas de los gobernadores les va a ir bien, algunos ganando, otros no. Quizá ganando en el caso de Córdoba con Schiaretti. Eso va a generar un mapa político mucho más fragmentado, menos polarizado, y en función de eso una gobernabilidad compleja, ¿no? En la segunda parte del mandato, teniendo en cuenta que el gobierno quiere plantearse unas reformas estructurales importantes. Me parece que vamos a pasar una situación claramente difícil, ¿no? Mariano Luján le quiere hacer una pregunta, está conmigo aquí. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Nosotros abríamos la programación haciendo un poquito, hablando un análisis de la política de lo que estaba pasando hoy, y uno hablaba de decir que el propio gobierno llegó al poder con el aval del 52% de los argentinos, porque se había cansado de la vieja política. Y lamentablemente cuando el gobierno no fue un gobierno dialoguista donde se pudo sentar con los diferentes gobernadores para saber cuál era la realidad de diferentes, porque lo que le pasa a La Pampa no es lo mismo que le pasa a Córdoba, lo que le pasa a Córdoba no es lo mismo que le pasa a San Luis. Es decir, haber sido sentado en una mesa federal y empezar a tener una gobernabilidad mucho más parcial dentro del Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Y eso creo que fue una de las partes difíciles que tuvo el gobierno,
porque claramente la situación que hoy está pasando el gobierno es netamente política, no económica. Claro, claro, claro. El tema es el gobierno traía problemas económicos y el 7 de septiembre fue un tiro de gracia, ¿no? Porque aceleró los conflictos internos dentro del gobierno, hace muy difícil de garantizar un cierto ordenamiento que tranquilice la economía, ¿no? Exactamente. Que eso es un poco sobre llovido mojado, ¿no? Y me parece que en ese punto el gobierno, el discurso del presidente del lunes, yo creo que el discurso estuvo bien, pero obviamente no alcanza, y había que dar gestos como mucho más contundentes de cara a la opinión pública y de cara a los mercados. Bueno, ahora estamos en una situación difícil, el viejo país arriba de 1.400, mientras estoy hablando con ustedes el dólar está ya arriba de los 1.500, bueno, digo, todos sabemos, digamos, lamentablemente, por experiencia, de qué se trata la Argentina en estas condiciones. Para cerrar, Carlos, le pregunto, porque hablamos temas importantes ahí en el comienzo y me daba a conocer, estamos mal pero vamos bien, si se puede salir, anoche lo escuchaba atentamente, bueno, un economista también, yo creo que en este país muchos de los economistas que plantean distintas formas, ¿no?, de cómo llevar adelante un plan económico, pero le quiero preguntar a usted que lleva muchos años en la opinión pública, en la política, como analista, digo, a 40 días de la elección, ¿no?, y 2 años por delante todavía de mandato. La situación es esta, no creo que vaya a cambiar. A ver, anoche hablaban algunos periodistas de la televisión abierta y nacional, no creo que haya un plan platita, no creo que haya plata para todos, ¿no? Digo, ¿cómo se sale a modo de lo que también hay que ser muy cuidadoso y responsable de esto, digo, porque vos tenés un ministro de Economía que alega con su convicción de decir que va a vender hasta el último dólar? Pero por otro lado también tenés economistas que no están precisamente alineados con este gobierno y dicen, pero a ver, están generando lo mismo que se generó en el año 18 y anteriores veces, o sea, una vieja receta con promesas nuevas. Totalmente. Argentina, digamos, estructuralmente tiene fuertes compromisos de deudas en dólares, y si no quiere o puede renegociar, obviamente si no quiere entrar en default tiene que renegociar, y tiene que renegociar de una posición en donde le genere confianza en los mercados. Eso se logra con una política económica, monetaria, cambiaria consistente y con una conducción política muy ordenada. Donde la política, desde lo económico, digamos, genera problemas y la política no está ordenada, como ya también pasó en el gobierno de Alberto y de Cristina, obviamente todo termina en una situación de mucha complicación. Lo hemos visto lamentablemente varias veces. Me parece que la política acá no está ordenada, y entonces eso, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos por delante un compromiso electoral fundamental el 26 de octubre, digamos, uno debería ser como muy cauteloso respecto de cómo va a evolucionar esta cuestión. Yo lo veo al gobierno claramente, más allá, digamos, de la cuestión económica, lo veo políticamente que no está suficientemente ordenado como para que los mercados se tranquilicen. Carlos, seguramente en algunas semanas, bueno, lo estaremos también consultando. Creo que es momento para que los argentinos que tenemos el compromiso, y tanto sea en el rol que ocupemos, de poner un poco también de la templanza, ¿no? Porque si no todo se vuelve una especie de película de terror, ¿no?, para el argentino de a pie, y creo que hay que tener una templanza en tratar de desmenuzar o traducir todo esto que está pasando, ¿no le parece? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ser muy cauteloso en esto, no hay que echar leña al fuego. Ojalá, digamos, el gobierno encuentre rápidamente los gestos que tranquilicen la situación. Lamentablemente primero, después del 7 de septiembre sabíamos que esto podía pasar. Totalmente. Y como dice Mariano, me parece que también hay un viejo dicho que hay que escuchar el viento, ¿no? Y hay que escuchar la calle, que es lo más importante. Totalmente así, y sabíamos que iba a pasar, de manera que se podía prever. No es una situación inesperada, ¿no? Totalmente. Entonces digo, si no era una situación inesperada, con mucha más cuidado específicamente, hay que tener en cuenta que las medidas
se podían pensar antes del 7 de septiembre si había algo que en el plano de lo político electoral algo salía mal. Como siempre, que le agradezco la diferencia para con nosotros y también para Córdoba. Carlos, que tenga buen día. Gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. Carlos Fara.